Buenas noches. Entonces, continuando con nuestras clases de cálculo, vamos a continuar con lo siguiente. En el anterior video nos faltó ver derivación paramétrica y derivadas de órdenes superiores. Pero eso fue el intento porque lo dejé para este video para poder ver, aplicar directamente, porque ya hemos aprendido a derivar, ya hemos aprendido a hacer de la cadena, etc. Tenemos que aprender simplemente a hacer las aplicaciones. Entonces, la derivación paramétrica nos sirve a nosotros, o sea, precisamente cuando nos dan curvas en forma paramétrica, para poder derivarlas. ¿Por qué? Cuando necesitamos aplicar ciertos detalles a estas curvas, ¿ya? Para operar curvas. Y las derivadas de órdenes superiores para poder, por ejemplo, en el teorema del valor medio o para incrementos. Bueno, pues rápidamente, queremos hacer una introducción antes de entrar en el tema de derivación. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Básicamente lo que necesitamos nosotros es definir previamente nuestra función paramétrica. Sabemos muy bien que y igual a f de x es una función explícita. Cualquier función está dada siempre en forma explícita, en función de coordenadas rectangulares, si quiere, ¿ya? Pero también se puede escribir las mismas ecuaciones, las mismas funciones, las mismas curvas, se pueden escribir en forma paramétrica, donde y x las damos en función de un parámetro llamado t, ¿ya? Que en física puede ser el tiempo, ¿no? En forma paramétrica. Un ejemplito rápido sería, por ejemplo, nuestra famosa ecuación de la parábola, y igual a x al cuadrado, que en forma paramétrica estaría de esta manera. ¿Cómo? Pues simple y llanamente yo, en forma arbitraria, yo digo, ¿no? X que sea igual a t. Digo x que sea t, y los reemplazo acá. Los reemplazo acá y quedaría y igual a t cuadrado. Entonces ya está parametrizado. Así de simple. Eso en forma arbitraria, ¿no? Siempre decimos la variable independiente la igualamos a t, o a algo parecido a t, algo que contenga t, a una función de t en general. Y obtenemos la parametrización. Para este otro ejemplo, por ejemplo, para y igual a x, digamos. Yo digo igual x que sea t, y igual a e a la t. ¿Cierto? Y así hay muchas maneras de parametrizar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este tipo de ecuaciones? En una ecuación de forma, digamos que nos da una ecuación en forma implícita, esta chueca, ¿no? En forma implícita, ¿ya? En forma implícita, donde es f mayúscula de x y igualado a 0. Sabemos muy bien que esto significa que es en forma implícita, donde se supone, o se presupone, que y es la variable independiente y x la variable dependiente, ¿no? Y dependiente, x independiente, o sea, y está en función de x. Un ejemplo clásico, la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que es una circunferencia, ojo, una circunferencia con centro en el origen y radio r. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo está tachado para decir que esto está incorrecto, pero se podía parametrizar usando esta misma idea, ¿no? Yo diré que x sea igual a t, ¿sí? Que x sea t, digamos. Entonces, si x es igual a t, y lo reemplazo en esta ecuación, tendré t cuadrado más y cuadrado. De ahí despejo y el despeje me dará la raíz cuadrada de r cuadrado menos t cuadrado. Pero hay un problema. La raíz cuadrada tiene dos raíces, positiva y negativa. O sea, la raíz cuadrada maneja dos signos, ¿no? Positivo y negativo. Entonces, pues está tachado. Esto es incorrecto. Se puede usar, pero el gran problema está acá. Ahí estarías manejando una función que está condicionada en cierto parámetro, para cierto tramo de la curva será negativo y para el otro tramo será positivo. Entonces, estamos condicionando. Para evitarnos ese lío, es mucho mejor hacer esta forma de parametrización. Y esta parametrización es usar una parametrización trigonométrica, ¿ya? Nosotros decimos, esto viene de las coordenadas polares, ¿ya? Que les vamos a explicar más adelante con detalle cuando veamos integrales. Yo digo x que sea r por coseno de t y r por seno de t, usando el radio, ¿no? Si fuera x cuadrado más y cuadrado igual a 4, digamos, estaríamos usando
la raíz de 4 que es 2, ¿no? ¿De acuerdo? Sería 2 coseno de t, digamos. Si reemplazo esto en esta ecuación, quedará así, factorizando el cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces se demuestra, ¿no?, que esta parametrización es correcta, ¿ya? Que cumple con la ecuación. Bien, una vez aclarado este pequeño detalle, ojo, no estoy diciendo que siempre que me den una paramétrica debo hacer esto. No, no, digo, siempre que me den una función implícita debo hacer esto. No, no, no. No siempre es así. Pero si me dan, por ejemplo, la ecuación de una esfera o de una parábola, digo, de una elipse o de una hipérbole, tendré que usar esto. Para la elipse y la hipérbole, tendré que usar las generalizadas incluyendo A y B. ¿Ya? Que también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, con esta pequeñísima introducción sobre funciones paramétricas, nosotros podemos empezar a... No vamos a parar el video para gozar, pero bueno, con esta introducción podemos empezar a derivar. Entonces, ¿qué dice la teoría? Para hallar la derivada, porque si tenemos una función x, ¿ya?, que está dada en función de t, y una función y que está dada, o sea, si tenemos una curva dada en forma paramétrica, ¿sí?, lo que yo necesito es simple y llanamente cómo hallar la derivada. Porque yo, para hallar y' sabemos, necesito que esté dada la función en forma explícita, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo? Porque y' es derivada de y respecto de x. Pero acá x no depende de... y no depende de x, depende de t. Y x también depende de t. Entonces, la manera es la siguiente. El truco es el siguiente, ¿ya? Lo que hacemos es, simple y llanamente, dividimos miembro a miembro entre diferencial de t, o sea, al numerador y al denominador de esto. Y obtenemos lo siguiente, que básicamente es derivar y respecto de t, acá. Derivar y respecto de t en el numerador y en el denominador derivar x respecto de t. ¿Sí? Entonces se encuentra, esta sería la fórmula para la derivación paramétrica, así de simple, ¿no? Un ejemplito simple y rápido. Supongamos que tenemos 1. Supongamos que tenemos la ecuación de una elipse y me piden hallar la derivada. ¿Y cuál es la ecuación de la elipse? Me dice x igual a por decir algo, a ver, si mi elipse está dada en forma, digamos, a por el seno de t y e igual a b por el coseno de t. ¿Sí? Esa sería, porque la ecuación de la hipérbole, recuerden que es de la siguiente manera. A ver, vamos a ver la espalda. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Si yo reemplazo aquellas ecuaciones acá, se van a dar cuenta que cumple. ¿Ya? Que cumple esta cosa. Entonces me dicen hallar la derivada de la hipérbole. Esto lo puedo derivar en forma implícita también y verán que es lo mismo. Entonces, para hallar y', o sea, para hallar la derivada de y respecto de x, yo aplico esto. Primeramente, dice la función y la derivo respecto de t. Y la derivada será b permanece constante. La derivada del coseno es menos seno. Un poquito más grande. Seno de t. Y abajo, la derivada en el denominador, la derivada de x respecto de t. Y la derivada de x respecto de t será igual a la derivada de... Ah, no, perdón, aquí estamos mal.
Mal. Bueno, esta parametría no estaría mal, digamos, como ejemplo, pero siendo estrictos, deberíamos parametrizar de esta manera. A coseno de t y b igual a... Estamos cambiando el ejercicio en realidad, ¿no? X igual a coseno de t y y igual a b por el seno de t. ¿Ya? Entonces, continuando, ¿no? La derivada de y respecto de t, que es esto, será b coseno de t. Y la derivada del numerador, que es dx respecto de t, será igual a la derivada del coseno es menos seno. Acá vendrá el negativo, menos seno de t. Y quedará menos b sobre a coseno sobre seno, que es igual a la tangente de t. Lo podríamos dejarnos como coseno de t sobre seno de t, que es la... ¿cómo sería? La cotangente, perdón, no la tangente. La cotangente de t. Coseno sobre seno, cotangente. Esto podríamos dejar así, pero viendo las ecuaciones, yo lo podría simple y llanamente decir, si se fijan esto, yo podría hacer lo mismo, dividir miembro a miembro, poner, a ver, x sobre y, dividiendo miembro a miembro, y quedará a coseno de t sobre b coseno de t, que es lo mismo que tenemos acá, ¿se dan cuenta? Solo que está variado los símbolos. O sea, estos dos yo lo podría pasar a multiplicar acá, a vendría acá, y b vendría a multiplicar a x. ¿Sí? Entonces dice el coseno, en este caso acá hay un negativo, ¿no? Que si no se nota bien. Entonces digo, coseno sobre seno es igual a b, x sobre y, ¿no? X sobre y. Entonces yo podría decir que y', de acá hemos sacado, ¿no? Dividiendo miembro a miembro, estas dos son cierres. ¿Y yo qué tendré acá? Menos b sobre a, coseno sobre seno dice que es bx sobre a por y. ¿Sí? Bx sobre a por y. ¿Y dónde tendré? B cuadrado por x sobre a cuadrado de y. Y esa es la derivada. ¿Sí? Si derivan esta elipse en forma implícita, que lo podemos hacer también, o sea, a modo de recordar de una implícita que ya hemos visto en el anterior video, la derivación será en forma implícita. ¿Qué dice? La regla de la derivación implícita, hemos dicho, vamos a aprender que se puede hacer por diferenciales más fácil. O sea, 2x sobre a cuadrado más, y hemos dicho, ¿no? Derivamos la función, toda la función, aplicando la regla de la cadena, con la salvedad de que cuando derivamos y por la regla de la cadena, por esto, ¿no? Porque se supone que y depende de x, 2y y siguiendo la regla de la cadena, por la derivada de su argumento, que será y', porque no conocemos el argumento, pero sabemos que depende de x. Entonces, y' igual a 0, la derivada de la constante será 0. ¿No es cierto? Y de aquí despejamos, ¿sí? Esto vendrá con positivo, ¿sí? Esto pasará a dividir, el 2 se va a eliminar, y vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, queda demostrado, ¿no? Que, que la derivación está correcta. Bien, con este simple ejemplito, estamos aclarando lo que significa derivar implícitamente, ¿no? No vamos a introducirnos en cosas más complicadas porque ya hemos visto anteriormente ejercicios más complicados. Simplemente es aplicar la regla, este concepto, ¿no? El concepto es este. Este es el concepto. ¿Sí? Derivar en forma implícita significa derivar y respecto de t sobre x respecto de t. Esa es la manera de hacer la derivación implícita. Perfecto. Ahora bien, vamos a introducir, hacer una pequeña introducción de igual manera
para ver lo que son las derivadas de órdenes superiores. Pero para eso vamos a usar la pizarra. Bien. Ahora vamos a hacer una introducción a lo que son las derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? O sea, las derivadas de orden superior significa que una función se puede derivar más de una vez. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una función x a la quinta, digamos. La primera derivada será 5x a la cuarta, perdón. Y la siguiente derivada puedo volver a seguir derivando. O sea, ¿a qué me refiero esto? Será, ya lo vamos a ver. Si tenemos una función, ya les he dicho que la función puede ser implícita o implícita, eso ya es indistinto, eso ya hemos aprendido a tratar. Simple y llanamente tenemos una función. Entonces yo puedo hallar y', que es la derivada de y respecto de x, ¿no es cierto? Es, o sea, la primera derivada se dice, ¿ya? La primera derivada. Derivada de y respecto de x. Pero también puedo hallar y segunda, ¿ya? ¿Y segunda qué significa? Y segunda es la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado. ¿Esto qué significa? En realidad esto es así, ¿ya? Esto significaría algo así, que es diferencial de x al cuadrado, algo así. ¿Ya? Y esto es diferencial al cuadrado. Ya van a entender por qué. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es volver a derivar respecto de x. Volver a derivar respecto de x. ¿Sí? La primera derivada. O sea, vuelvo a derivar respecto de x. La primera derivada, que es de y respecto de x, vuelvo a derivar respecto de x para que sea la segunda derivada. O sea que estoy hallando, ¿sí? Estoy derivando respecto de x y', ¿ya? Y' estoy volviendo a derivar respecto de x. Y así puedo hallar la primera, la segunda, la tercera, ¿sí? La tercera derivada, por ejemplo, será... La tercera derivada será derivar 3 veces la función. La derivada cuarta será derivar 4 veces la misma función. Y así hasta la derivada enésima, ¿no? Se puede hallar la derivada enésima, que es derivar n veces y respecto de x n veces. ¿Sí? Eso significan las derivadas de orden superior. Derivar. Lo que les decía el ejemplo, un ejemplo simple. Por ejemplo, tenemos que y igual a x a la quinta, dijimos. Entonces la primera derivada será 5x a la cuarta. ¿Sí? La segunda derivada será 5 por 4x al cubo. Porque la segunda derivada dice volver a derivar respecto de x. Por eso es cuadrado, ¿no? dx por dx me da dx al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y d por d me va a dar d cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa, ¿no? Volver a derivar y'. Y' es esto, entonces vuelvo a derivar esto y la segunda derivada será 5 por 4, que es 20, 20x al cubo. Y la cuarta derivada, la tercera derivada de esta función será igual a ¿cuánto? 20 por 3 por x al cuadrado, ¿no? 3 baja, 3 menor, 1, 2. Y la cuarta derivada, esto será igual a 60, x cubo. Y la cuarta derivada será, directamente, ¿no? 3 por 6, 18, 180. 180, no, está mal, perdón. Entonces x al cuadrado. 2 por 3 es 60 de x al cuadrado.
x cuarta, x cubo, x cuadrado y x. Esto está mal entonces, esto está mal. 2 por 60, 120 simplemente. Simplemente 120x será la derivada, la cuarta. La quinta derivada de esto será 120. Y la sexta derivada, y elevado a la 6, 0. A partir de ahí, desde 6 hasta la derivada enésima seguirá siendo 0. O sea, la derivada de 0 sigue siendo 0, 0, 0, 0, 0. La derivada enésima es 0. Desde 6 hasta la enésima será 0 a partir de ahí, porque ya no he ido reduciendo la derivada, ¿no? Otro ejemplo simple, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Un caso famoso, ¿no? El de del seno, por ejemplo. Seno de x. Su primera derivada será igual a ¿cuánto? Al coseno. Al coseno de x. La segunda derivada será menos seno de x. La tercera derivada será menos coseno de x. La cuarta derivada será positivo, se volverá coseno menos seno de x menos por los demás y así. Y así se va repitiendo hasta llegar a la derivada enésima, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se dan cuenta, todos los impares serán cosenos y todos los pares serán senos, pero el signo varía. Entonces, el signo será menos 1 elevado a n. N significa en algún problema puede decir, haya la derivada enésima del seno de x. Entonces, ¿cuál será la derivada enésima en este caso? Porque la derivada quinta será coseno de x. La derivada sexta será menos seno de x otra vez. La forma de decir esto, menos 1, para verlo del signo, ¿no? La derivada enésima podríamos decir que es menos 1 elevado a n, o sea, cuando n sea impar, 1, 3, 5 será negativo. Cuando n sea par, será positivo. Ah, no. Bueno, pero existe la fórmula, eso habría que ver. Hay una forma de generar, o sea, hay un método para generar la fórmula. Un examen de auxiliatura, pregunta de auxiliatura, por ejemplo, allá la derivada enésima, ¿no? Esa es una pregunta de auxiliatura, o sea, de examen de auxiliatura, ¿no? Otro ejemplo, para la derivada enésima podría ser, por ejemplo, yo tengo y igual a e a la x. Este es un caso muy interesante, por ejemplo, porque la derivada siempre es la misma. Y es e a la x. Y segunda también será e a la x. Y tercera, ¿qué feo estoy escribiendo ahí? A ver, ¿dónde está mi trapito? Es que no tenemos, usamos nuestro trapito. Les decía, y segunda es e a la x. Otra vez. Y tercera también será e a la x. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es lo mismo, e a la x. Y eso nunca va a variar. Entonces, de ahí puedo concluir que la derivada enésima también será e a la x, ¿no? Eso no va a cambiar. En todos los puntos, la derivada enésima será siempre e a la x. ¿De acuerdo? Bueno, con esta introducción podemos entrar de lleno a lo que corresponde a este video, para este capítulo, que son aplicaciones de derivadas. No vamos a cortar el video porque directamente lo vamos a hacer. Lo que nos interesa continuar ahora, mientras volvemos a la pizarra, es previamente ver, por ejemplo, aplicaciones, la aplicación de la derivada en geometría analítica, o sea, en el análisis de curvas en general. ¿Ya? Lo primero que diremos es lo siguiente. Por ejemplo, la aplicación, ¿sí? Aplicaciones geométricas, curvas, análisis de curvas, que también nos sirve para graficar curvas, ¿no? O sea, ya con más calma vamos a ver, cuando vean, vamos a ver posteriormente en este mismo video, vamos a ver
el teorema de Lagrange y el teorema máximos y máximos y mínimos condicionados. ¿De acuerdo? Bien, supongamos que tenemos una curva cualquiera en el plano. ¿Ya? Acá tenemos el eje X, el eje Y. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Y bien, acá estará el punto genérico P. El punto genérico P siempre, lo repetimos, es el punto XY. Al decir genérico es un punto que no tiene un valor fijo, constante, por favor. XY vale por cualquier punto de la curva, ¿no es cierto? Ya sabemos, o sea, es un punto que equivale a cualquier punto de la curva. Es el punto genérico. En base a este punto genérico, repito nuevamente, está dada la ecuación de esta curva, que en este caso podría ser, no sé, una parábola, digamos, podría ser, ¿no? Cualquiera. Pues bien, la idea es la siguiente. Por este punto pasará una recta, siempre, ¿no? Repitiendo el concepto, una recta tangente, porque una recta solo puede ser tangente a una curva en un punto, porque si es en más puntos ya no es tangente, sino que está cortando la curva. ¿Sí? Un punto solo puede ser tangente en un punto. Bien. Casualmente esta recta, repasando un poco o recordando lo que bueno, no hemos visto geometría analítica porque no es parte del contenido, pero se supone que algo de geometría analítica han debido ver en el prefacultativo, en colegio no sé, bueno, depende del colegio. Esta recta siempre formará un ángulo alfa con el eje XY, ¿sí? Es la dirección de la recta, ¿no? Forma un ángulo alfa con un eje de referencia, que en este caso es el eje X. ¿Ya? El capítulo de rectas hay que repasar para esto. Bueno, esta recta tangente, ¿sí? Tangente a la curva en el punto P, repito, tiene un ángulo alfa. Todas las rectas tienen un ángulo, forman un ángulo con el eje de referencia, que es su dirección. ¿Ya? Entonces se dice que la tangente, un poco de geometría analítica, ¿no? Se dice que la tangente de alfa es igual a m. ¿Y qué es m? M es la pendiente de la recta. La pendiente, bueno, es un concepto, ¿no? ¿Qué es la pendiente de la recta? La pendiente es la tangente de alfa. ¿Sí? ¿Cómo se halla en geometría analítica, cómo se halla la pendiente? Es, bueno, ¿no es cierto? Es este pedacito menos este pedacito. Hay una ecuación, ¿no es cierto? Generalmente, si conozco dos puntos de la recta, un punto P1 y un punto P2, haciendo un repaso breve de geometría analítica, las coordenadas de P1 serán X1 y Y1, y las coordenadas de P2, ¿sí? Las coordenadas de P1 serán X1 y Y1, las coordenadas de P2 serán X2 y Y2. Entonces, en base a este concepto, aplicando esta figura, se deduce que la pendiente es X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Eso usamos en geometría analítica. Pero ahora vamos a incluir otro concepto, vamos a agregar un concepto nuevo para nosotros, que es el siguiente. La pendiente de un... Ojo, escuchen bien, ¿no? La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto P cualquiera es igual, ¿sí?, a la derivada. Esto se cumple para cualquier curva, ¿no? Esto es una curva, ¿no? Y su ecuación es, la ecuación de la curva es y igual a f de x, o sea, esta curva. O sea, para cualquier curva que está dada como y en función de x, como y en función de x, entonces la pendiente es a la derivada de y respecto de x, o sea, a y', ¿no? La derivada de y respecto de x,
pero evaluada en P sub 0, o sea, en un punto conocido. ¿Sí? Las coordenadas de este punto justamente se podrán conocer, ¿sí? Del punto de tangencia. El punto de tangencia puede ser, aquí perdón, el punto genérico fácilmente puede confundirse y ser el punto P sub 0. Entonces sus coordenadas serán X sub 0 y Y sub 0. ¿Sí? Entonces, la pendiente M, repito, es igual a la derivada, pero evaluada en el punto. Porque si no evalúo, si lo dejo así, M igual a Y', estoy encontrando la pendiente, o sea, de cualquier recta. O sea, Y', la derivada, sería la pendiente de cualquier recta tangente a la curva. Pero de una curva en específico habrá que analizar en ese punto en específico. ¿Sí? Pero en general, en cualquier punto, porque acá también, en este punto, por ejemplo, también habrá una tangente. En este punto también habrá una tangente. En este punto, parecido, pero diferente la tangente. Acá sería la tangente. Entonces, Y' siempre es la pendiente de la tangente en un punto. ¿Sí? O en cualquier punto también vale, ¿no? Entonces, estamos encontrando la pendiente de cualquier recta tangente. Pero si analizamos en un punto específico, encontraremos la pendiente de esa recta en específico. ¿Sí? Espero que se entienda. Entonces, acá lo hemos borrado sin querer. Esto es en forma de geodésica y esto es un concepto más avanzado. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, en la parábola, ¿no? Yo tengo una parábola, ¿sí? Ya les he dicho un ejemplito simple, ¿sí? Un ejemplo que podría ser y decir, la parábola encuentre la recta tangente, encuentre la recta tangente a la parábola en el punto 3,9, digamos. En el punto 3,9, este sería mi punto P sub 0. Encuentre, ¿sí? Me dice, ¿cómo sería el planteamiento? Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto P sub 0 de coordenadas 3,9. ¿Sí? Pues bien, tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿no? ¿Sí? Esto no está tan abajo, no necesitamos graficar. Nuestra parábola siempre su gráfica será cuando x1 y1, cuando x2, 4, a ver, más pequeñito, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4. Se va a hacer más grande. A la mitad entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Listo. Cuando x1 vale 1, cuando x2 vale 4. No sé. Si x vale 2, y vale 4, ¿no? Cuando x vale 1, y vale 1. x2 vale 2. x2 vale y igual a 4. 1, 2, 4. Hasta acá. Hasta acá más o menos. Cuando vale 1, 2, 3. Cuando y vale 3, vale 3x al cuadrado, 9. Y vale 9. 2, 4, 6, 8. Un poquito más, hasta acá. Haciéndolo a escala, ¿no? Uy, se está viendo un poquito no muy bien. Así va a ser, ¿no? Ahí. Correcto. Más o menos por acá. Algo así. Bueno, está muy abierto. Un poquito más cerradas. Bien, esa es nuestra parábola, digamos. Lo que nos están pidiendo es que hallemos, dice, halla la ecuación de la recta tangente en este punto. Este será mi punto P sub 0. ¿Sí? Esto, obviamente, es la parábola. Y acá me están pidiendo que halle la recta tangente. ¿No? Acá. O sea, la recta tangente justo en este punto. Y eso está un poco chueco. Un poquito más recto. Así. Perfecto. Me están pidiendo, esta es una recta L. Me están pidiendo que haya la ecuación de esta recta. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo hago conocer? El concepto, repasando un poco conceptos de geometría analítica, dice, ¿no? Esto lo vamos a anotar. La ecuación de una recta, ¿ya? La ecuación de la recta, o sea, para conocer la ecuación de una recta, yo necesito conocer mínimamente dos puntos de la recta, ¿sí? Dos puntos de la recta. Si conozco dos puntos de la recta, puedo conocer la ecuación de una recta. O sea, si conozco dos puntos, o sea, si conozco las coordenadas de dos puntos que pertenezcan a una recta, puedo conocer la ecuación de esa recta. ¿Sí? Si conozco la pendiente de esa recta y un punto que pertenece a esa recta, también puedo conocer la ecuación de la recta. ¿Cómo? Con las siguientes ecuaciones. Lo vamos a escribir con color negro para que se diferencie. ¿Ya? Por ejemplo, a esta ecuación se conoce como la ecuación punto pendiente. Si conozco la pendiente, si tengo la pendiente M y un punto cualquiera de la recta, entonces yo puedo decir que la ecuación de la recta será M, la pendiente conocida, X, que son las coordenadas del punto genérico, X y Y, menos un X sub 0 conocido. Ah, no, perdón, aquí estoy mal. Aquí esto por hacerlo de memoria. Estamos mal, chicos. Cateto opuesto, a ver, cateto opuesto, adyacentes y estamos mal. ¿Ve? Hasta a mí se me escapan de memoria las fórmulas. Esto está al revés. Esto tiene que ser así. Y2 menos Y1, cateto opuesto sobre adyacente. X2 menos X1. Así es correcto. Por lo tanto, acá también está mal. O sea, la ecuación punto pendiente dice que será Y, la coordenada del punto genérico P, menos Y sub 0, la coordenada X, Y sub 0 será la coordenada en Y del punto P sub 0, sobre X menos X sub 0. X sub 0 es conocido y M es, o sea, son números nuestros, son constantes. X0, Y0 y M son conocidos. ¿Sí? Esa es la ecuación punto pendiente. Haciendo un breve repaso de geometría analítica. Y si yo conozco dos puntos de la recta, como en este caso P1 y P2, ¿ya? P1 y P2, también puedo conocer la ecuación de una recta. ¿Sí? Que se conoce la ecuación general de la recta, se dice. ¿Ya? La ecuación general de la recta será de aquí mismo, ¿no? Si esto lo reemplazo acá, en vez de M, entonces yo tendré Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 sobre Y menos Y. En este caso será no Y sub 0, sino Y1 sobre X menos X1. ¿Sí? Y X son genéricos, el punto genérico no cambia. En función de eso hacemos la ecuación. Pero Y1, X1, Y2, X2 son coordenadas conocidas. Les decía, si no se está entendiendo bien esto del punto final, es así. Miren, bueno, aquí está un poco chiquitito, más grandito. Aquí digamos que está P1 y aquí está P2. Aquí lo vamos a escribir aquí está P1 y aquí encima P2. Fíjense bien. Se refiere a esto. Este ángulo se repite. Eso es alfa. Esta distancia acá, que en este triángulo rectángulo, acá hay un triángulo rectángulo, ¿ya? En este triángulo rectángulo, la tangente del ángulo alfa de este ángulo será, o sea, conceptos, ¿no? El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es esta distancia, de acá a acá. Pero esta distancia, si se dan cuenta, si son observadores, son. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? El punto P1 de coordenadas X1 y Y1 será de acá. Hasta acá es X1. Y esta distancia de acá es Y1. El punto P2 es de acá hasta acá en X, o sea, X2. Y subiendo hasta acá arriba, toda esta distancia será, o sea, todo esto, ¿no? Todo este pedazo será Y2. Aquí está mal escrito. Ya. Entonces, si se dan cuenta, si son observadores, si esta distancia es X1, Y1 y esta distancia es Y2, este cateto opuesto será Y2 menos Y1. Esto. ¿Sí? El cateto opuesto es Y2 menos Y1. De igual manera, esa distancia de acá hasta acá es Y2 y de acá hasta acá es, perdón, de acá hasta acá es X2 y de acá hasta acá es X1.
Entonces, esta distancia, que es el cateto adyacente al ángulo, será x2 menos x1. Esta distancia grande menos esta pequeña me da el cateto adyacente. x2 menos x. ¿Sí? Por eso se llama geometría analítica, porque se utilizan números. ¿De acuerdo? De ahí viene el concepto de pendiente, porque es la tangente de alfa, aclarando. ¿Sí? Bien, conociendo esto, con esta breve introducción, una pequeña aclaración sobre geometría analítica, para los que no sepan, entonces aplicando eso conocemos acá. Solo que yo dije, si tengo dos puntos puedo conocer la recta, pero de la recta que me piden, de esta recta L, yo no conozco. Conozco un punto, sí, el P sub 0, porque este punto P sub 0 por concepto pertenece, es parte de la parábola, pero también es parte de la recta. ¿Por qué? Porque como la recta es tangente, ese punto pertenece a ambas, a la curva y a la recta. Bueno, la recta también es una curva. La recta es la curva más sencilla que hay. ¿Ya? Entonces, necesito dos datos, ¿no? Pero aquí solo tengo uno. Ya he dicho, para conocer la ecuación de la recta necesito o su pendiente y un punto. O sea, necesito conocer la pendiente de la recta y un punto. O dos puntos de la recta. En este caso solo conozco un punto. Necesitaría otro punto o la pendiente de este. Pues bien, como no conozco la pendiente, aquí es donde en geometría analítica esto hay que hacer muchas ecuaciones, muchas veces para poder obtener. Pero con los conocimientos de cálculo ya no es necesario hacer tanto trabajo. ¿Sí? Porque como nosotros tenemos conocimientos de cálculo, decimos, pues perfecto, me dan un punto, pero yo conozco esto, decimos, ¿no? Esta ecuación. Esto me va a ayudar a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Derivo la curva y la derivada de la curva será 2x. ¿Ya? Este 2x lo vamos a poner con azul. ¿Ya? 2x es la pendiente. O sea, y porque sabemos que m es igual a y', o sea, m igual a y', o sea, m igual a 2x. ¿Sí? M igual a 2x es, aquí vamos a hacer un corte. Es la pendiente de esta curva, de la parábola, pero en cualquier punto. Es la pendiente de cualquier recta tangente en cualquier punto de la parábola. Pero yo necesito específicamente en este punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Evaluar en este punto. Entonces yo diré, la pendiente en el punto P sub 0, que lo puedo llamar M sub 0 si quiero, ¿sí? M sub 0 será igual a ¿cuánto? A 2x, pero evaluado en P sub 0. O sea, M sub 0 será igual a 2. ¿X cuánto vale en el punto P sub 0? Vale 3. O sea, 2 por 3 igual a 6. Entonces, la pendiente en el punto P sub 0, o sea, la pendiente de la recta L, será igual a 6. Ahora sí, como conozco la pendiente, conozco el punto, puedo aplicar esta ecuación. Entonces yo diré, la recta L, por lo tanto, su ecuación es igual a, la pendiente dice 6, ¿sí? Y punto genérico menos y sub 0. Y sub 0 para mí es, ¿cuánto vale y sub 0? Ah, aquí está. X sub 0, 3 y sub 0, 9. Y sub 0 vale 9. O sea, y sub 0 es la coordenada en y del punto P sub 0. X menos X sub 0. Y X sub 0 es la coordenada en X del punto P sub 0, que es 3. Hago operaciones, esto pasa a multiplicar, será 6, X menos 3 igual a Y menos 9. 6 por 1, 6, será 6X. Menos 3 por 6, 18. Esto lo pasamos a este lado. Con signo cambiado será menos Y más 9 igual a 0. Cambia de signo al pasar de un lado de la igualdad al otro. Y tendremos que 6 por 1, 6. 6 por 3, 18.
quedará 6x menos y, 6x menos y, menos 18 más 9 será simplemente menos 9. Menos 9 igual a 0. Y esto, señores, es la ecuación de la recta. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x2 en el punto P sub 0. Y esta es la ecuación. Esta es la ecuación que me están pidiendo. Bueno, con rojo, ¿no? Con rojo. Con rojo deberíamos hacer esto. Siempre con rojo. Es un trapito. Con rojo. Y esa es la respuesta. Un ejemplo simple, simple y tranquilo. Simple. Sí, simple. Vamos a hacer un ejemplo más de esto. Vamos a entrar en el terreno de cómo es análisis de curvas. Lo que diríamos sería, por ejemplo, ¿qué nos pediría? Vamos a ver, ya sé un ejemplo de, volvemos a empezar, digamos, un ejemplo de ángulo entre curvas. ¿Qué es un ángulo entre curvas? Vamos a la pizarra y continuamos. Bueno, continuando. Para nuestro primer problema serio, digamos, nos piden, el enunciado diría hallar el ángulo entre estas dos curvas. Hallar el ángulo entre las curvas. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras curvas. Bueno, antes el concepto. Previamente el concepto. Cuando me piden hallar el ángulo entre dos curvas, ya que suena un poco abstracto, ¿no? Cuando me piden hallar el ángulo entre dos curvas se refiere a lo siguiente. Yo tengo una curva cualquiera, una curva, digamos, una curva C1 y otra curva C2. ¿Sí? Obviamente, la curva C1 es y igual a f de x, digamos, y la curva C2 podría ser f2 o g de x, simplemente, no f, sino g de x. Otra ecuación, podría ser una parábola, esto una hipérbole, qué sé yo, ¿no? Cualquier curva. Dos curvas distintas, obviamente. Cuando me piden hallar, acá hay un punto, lo vamos a posar para ponerle ahí así redondito. Este es el punto, lo podríamos llamar P sub 0. ¿Ya? El punto P sub 0 es el punto, si se dan cuenta, es el punto de intersección entre ambas curvas, ¿no? Es el punto donde se cortan las dos curvas, ¿sí? Pues bien, en este mismo punto, nosotros podemos trazar, por ejemplo, la tangente a la... Ay, caramba, está mal dibujado. La tangente a la curva 2, ¿ya? La tangente a la curva 2 en P sub 0 será L2, digamos. ¿Ya? Y la tangente a la curva 1 en el mismo punto P sub 0, que es el punto de intersección, que también es será el punto de tangencia de ambas rectas a cada curva respectivamente. A ver, nos vamos a venir a este lado, ¿ya? A ver, así. Esta va a ser la recta L1, digamos. Cuando nos piden hallar, ¿sí? Cuando nos piden hallar así, el ángulo entre dos curvas, lo que nos están pidiendo en realidad es que hallemos el ángulo, ¿sí? El ángulo que lo vamos a denominar teta, ¿ya? Lo que nos están pidiendo que hallemos es el ángulo que forman, repito, lo que nos están pidiendo que forman es lo que nos están pidiendo que hallemos es el ángulo tita que forman entre las rectas L1 y L2. O sea, el ángulo, por concepto sería, ¿no? Que, como corolario, digamos, el ángulo entre dos curvas no es nada más que el ángulo que forman las rectas tangentes entre sí, ¿no? Las rectas tangentes a cada curva entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, recta tangente de la curva 2, L2, recta tangente a la
curva 1L1 forman un ángulo. Ese es el ángulo que me piden hallar. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Básicamente, ya hemos aprendido que yo puedo hallar la ecuación de una recta, derivando puedo obtener su pendiente. Si son observadores, se dan cuenta, conociendo la pendiente de un ángulo, que lo puedo conocer derivando, puedo conocer el ángulo, porque la pendiente es igual a la tangente de alfa. Si escribimos, eliminando las curvas para no complicar el gráfico, así digamos, esas líneas rectas están así. Y acá está el eje X y por acá el eje Y, digamos. Si se dan cuenta, de la curva L1, este será su ángulo alfa. Esto es L1. Y de la curva L2, este será su ángulo, ¿no? Que podría ser alfa y este beta, digamos. O alfa 1 y alfa 2, es cuestión de nomenclatura. ¿Sí? Ojo, la regla dice, ¿no? La pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de referencia X. Si tiene esta inclinación será pues el ángulo, más de 90 grados. Y de esta otra recta será menos de 90 grados, ¿no? Y de ahí tenemos que encontrar este ángulo. Ese ángulo, conociendo alfa y beta, ya lo podemos conocer simple y llanamente por trigonometría, ¿no es cierto? Fácilmente podemos conocer por trigonometría. Conozco este ángulo, puedo conocer este ángulo, que es el mismo que estos, se resta. Pero hay una fórmula más fácil usando trigonometría que lo vamos a usar en este breve instante. ¿Ya? De la siguiente manera. Porque nuestras restas no siempre van a estar de esta manera, ¿no? Hacer una fórmula matemática usando ángulos internos, externos, sumas, restas, etc. No siempre será verdad, porque podríamos tener, por ejemplo, en algún caso una recta L1 así y otra recta L acá. Entonces, como que eso ya no se va a cumplir muy bien, que digamos ¿no? Y no estamos seguros de dónde está el eje de referencia en este caso. Entonces, para evitarnos ese tipo de líos, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Siempre consideramos, si se dan cuenta, podemos hacer acá el eje X, con un negro podríamos hacerlo, ¿no? Suponiendo que por acá está el eje de referencia, tenemos un ángulo acá, el otro ángulo acá, el alfa, el beta. Si reproducimos una paralela a esta, acá estará el alfa, ¿sí? ¿Y cuál será el beta? El beta será este, ¿no? Perdón, este será el beta y este será el alfa. Este será el beta y este grande será el alfa. ¿Ya? Incluso chiquitito. Este será el alfa. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto será teta. ¿Sí? Eso será teta. Entonces, del gráfico, yo puedo decir que y que también se cumple acá, chicos. También se va a cumplir acá. Porque esto es 180 menos alfa, por lo tanto, estos tres ángulos suman 180, se llega a lo mismo, ¿ya? Pero bueno, la idea es la siguiente. Si se dan cuenta, teta es a este ángulo alfa, este mismo que se repite acá, yo les resto este ángulo beta. Si a este pedazo le quito este pedacito radial, me queda teta. O sea, en el gráfico teta es igual a alfa menos beta. ¿Sí? Alfa es igual, teta es igual a alfa menos beta. ¿Y esto en qué me ayuda? En lo siguiente. Yo puedo decir, aplicando la tangente miembro a miembro, ¿sí? Y la tangente de alfa menos beta es tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más, o estoy equivocado, bueno, el tema de los signos, chicos, el tema de los signos. A ver,
siempre usamos el manual de fórmulas técnicas para aclarar nuestras dudas si estamos equivocados. A ver, la tangente de alfa más o menos beta. Si es más y abajo menos. Si es menos, arriba es menos y abajo más. Correcto, no estará equivocado. Por eso prefiero usar la letra G así, tangente más chiquita, menos espacio ocupa. Tangente de alfa, sí, aquí también usaremos eso. Tangente de alfa, tangente de alfa menos tangente de beta. 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Así. Esa es la fórmula, así grande. ¿De acuerdo? Me refiero a estos chicos. Tangente de alfa, o sea, TG o TAN, es lo mismo. A veces uno de sus otros indistinto. Y ahora, ¿qué se refiere a esto? Si recuerdan el concepto que habíamos escrito, lo que lo hemos borrado, dice que la pendiente siempre es la tangente del ángulo que forma. Y en este caso, la tangente de alfa la podemos denominar como, a ver, no sé, la recta L1 o L2. Bueno, siendo ordenados, podríamos decir que la tangente de alfa es M2 y la tangente de beta M1, o al revés, M1. Al final da lo mismo, o sea, no importa cuál tome, solamente se refiere al ángulo que obtengamos. ¿Ya? Por ese mismo detalle, diremos que la tangente del ángulo θ es la pendiente 2 menos la pendiente 1 por 1 más M1 por M2, o M2 por M1. Bueno, lo correcto sería aquí decir M1 menos M2. M1 menos M2 es igual a 1 más, esto podríamos decir que es M1 y esto que es M2. Bueno, eso es indistinto. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que nos va a servir para resolver este ejercicio. ¿Ya? Que simplemente es un análisis, ¿no es cierto?, de las rectas. Bueno, ahora entrando en materia. Lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestras curvas. ¿Qué son estas curvas? Esta curva la podemos reconocer a simple vista, ¿no? Esta curva es una circunferencia, ¿no es cierto? Es una circunferencia cuyo centro está en el origen, cuya circunferencia está en el punto 0, 0. ¿Sí? Y tiene radio igual a R. Radio igual a R. ¿Y esto qué es? Yo miro y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si ustedes que no tienen mucha experiencia en el tema, se perderían y en un examen estarían volando. Pero simple y llanamente también es una circunferencia. Pero es una circunferencia que está desplazada, que no está, o sea, cuyo centro no está en el origen. Quiero decir, a eso me refiero. ¿Ya? Se van a dar cuenta cómo hago. Para esto vamos a hacer un procedimiento que se llama completar cuadrados. Yo voy a copiar esto acá, x cuadrado. Esto lo voy a traer a este lado, porque tiene x, y lo voy a poner a su lado. Si tuviera y, lo pondría al lado de y. Pero como tiene x, lo voy a poner al lado de x. Voy a dejar un espacio, y aquí voy a poner y cuadrado igual a 0. No hay nada a ese lado. Al completar cuadrados, lo que se hace es, completar cuadrados significa completar un binomio y convertirlo en un trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto y lo pueda factorizar. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Le saco la raíz a x, álgebra, chicos. Esto es álgebra, ¿no? Lo multiplico por 2, entonces será 2x. Y lo comparo con esta expresión, o sea, lo igualo. Comparar significa igualar, ¿no? Lo comparo con esta expresión que es 2x, lo duplico, de hecho, ¿no? Lo duplico y lo comparo con esto. ¿Sí? Perdón, no lo duplico, sino lo multiplico. Lo multiplico por 2a. 2 veces a lo multiplico por esto será 2 veces a por x, ¿no? 2ax. Y lo comparo con esto, lo igualo. El signo me interesa, solo el valor. Lo igualo con este término. Se anula x con x y me queda que 2a es igual a 2r. Y de acá puedo despejar a y tener 2r
sobre 2. ¿Y dónde reemplazo? Digo, simplifico y me quedará que A es igual a R. Y acá le sumo A cuadrado. A cuadrado. Pero para mí A ¿cuánto vale? R, dice. Entonces le sumo R al cuadrado en este caso. El valor de A, que es R, lo elevo al cuadrado y lo sumo. Pero como no me estoy inventando ese R cuadrado, o sea, en esta ecuación no hay, ¿no? Me estoy inventando. Para no afectar a la ecuación, le sumo a este lado y también a este lado. Si le sumo a ambos miembros, no estoy afectando nada a la ecuación, es porque esto se anula, ¿no? Se simplifica. Entonces, le agrego a la izquierda, también a la derecha. ¿Sí? A una igualdad yo le puedo hacer lo que yo quiera, creo que les he hecho muchas veces. Puedo sumarle, dividirle, restarle, pero siempre que lo haga miembro a miembro. ¿Sí? Izquierda y derecha. Ahora bien, esto, si yo lo puedo agrupar, si yo lo agrupo, como que lo voy a agrupar, ¿ya? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Está garantizado, que así ha sido creado. Este trinomio cuadrado perfecto será, para no afectar, lo voy a escribir a este ladito. ¿Ya? X menos R al cuadrado. Si factorizo este trinomio cuadrado perfecto, y verificando, ¿no? Un binomio al cuadrado será X, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2X por R, correcto, más el segundo al cuadrado, correcto, ¿no? Más Y cuadrado, 0 más R cuadrado, simplemente R cuadrado. Y si se dan cuenta, esto también es una circunferencia. Es una circunferencia cuyo centro, en este caso será C2, digamos, y este será C1, porque esta será la circunferencia 1, es la circunferencia 2. El centro C2 está dado, desplazado. El centro está en R y 0. O sea, las coordenadas del punto centro de la segunda circunferencia, R y 0. Y tienen un radio igual a R. Y con esta breve explicación de geometría analítica, yo puedo resolver el problema. Para entender este problema debo graficarlo. Debo graficarlo. ¿Sí? Suponiendo que, a ver, esta distancia de acá a acá va a ser mi radio. Acá está el chuequito. Así. Ahí. Listo. Aproximadamente, un poco chiquito incluso. Está tendiendo a subirse también. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bien. Graficando, la primera circunferencia que es en el origen, ¿no? Coordenada 0, 0. Acá está su centro y tiene radio R. Entonces esto es R. Acá. Entonces, más o menos, así será mi circunferencia. Bueno, no está muy bien dibujada la circunferencia. Hasta éxito. ¿Así? Bueno, algo así. No está perfecta, pero más o menos. Ya. Ahí tenemos nuestra circunferencia. Nuestros ejes que se han ido borrando con nuestras manos. Bien. Ahora bien, fíjense. Si se dan cuenta, esto es R, ¿no? Esto es el radio R de la circunferencia en el origen. La otra circunferencia, esto está muy cerrado siempre. Un poco más abierto. Ya, bueno. Y ahora, la otra circunferencia es, esto será C1, ¿no? Y el centro C2, ¿cuánto es? Coordenadas R0, dice. O sea, si se dan cuenta, si esto es R, aquí es R, aquí es R, aquí es R y aquí es R, ¿no? Bueno, aquí será menos R y menos R también. Pero bueno, R es este punto. Sí que llego aquí, ¿no? O sea, el punto R0 es R en X y 0 en Y, o sea, es este punto. Este será el punto C2. Esta es la coordenada
del centro de la segunda circunferencia. Un chiquito lo que estoy escribiendo, no se va a ver en el video. Esto va a ser C2. Entonces, aquí con radio R, que es de acá, debe haber trazado la circunferencia. Es el centro y desde radio R. Entonces será la misma historia acá. Bueno, acá. Bueno, más o menos. Ya. Si se dan cuenta, estas rectas se cortan, estas dos circunferencias se cortan en dos puntos. Vamos a analizar este punto que es lo mismo que acá. Básicamente acá nos interesa. Si son observadores, yo puedo trazar, con negro voy a hacer ya, una recta tangente a la circunferencia 2, que podríamos denominarla L2. Y también voy a trazar, este punto es común, este punto es el punto de intersección entre estas dos, circunferencias, ¿ya? Y también, al ser el punto de intersección entre estas dos circunferencias, es el punto común, ¿no? Pertenece a esta circunferencia y también a esta otra, ¿sí? Pero también pertenece a ambas rectas, porque existen dos rectas tangentes, una a esta circunferencia y la otra a esta otra circunferencia que la podemos denominar L1. Entonces, lo que me están pidiendo al hallar, igual que les he explicado ya, lo que me están pidiendo al hallar es que haya el ángulo, que lo podemos denominar θ, el ángulo entre estas dos circunferencias. Pero aquí hay un detalle, aquí no me están dando el punto. Yo necesito conocer el punto de intersección de estas dos yo necesito conocer el punto de intersección entre ambas circunferencias y no me dan. Entonces, ¿qué significa? ¿Que está mal el problema? Pues no. Sino que yo debo obtener previamente eso. Esto que creo que se ha entendido, entonces lo puedo guardar este pedacito, ahora solamente una ilustración. Se supone que deberían saber esto, ¿no? Se supone que deberían saber completar cuadrados, es algo básico. Entonces, el ángulo de esas circunferencias, para poder hallarlo, yo necesito hallar las pendientes. Las pendientes las puedo hallar derivando, ya lo sé, pero necesito un punto para evaluar. Entonces, previamente lo que voy a hacer es hallar ese punto, previamente. ¿Cómo hallo ese punto? Pues, intersectar dos curvas, intersectar dos ecuaciones, significaría resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 con ambas ecuaciones. O sea, la ecuación del primero es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y la ecuación del segundo es x cuadrado más y cuadrado igual a 2rx. Si se dan cuenta, lo estoy escribiendo con la versión original porque es más fácil que usar esta otra, porque esta es equivalente a esta. De esta manera es más fácil usar, se van a dar cuenta. Si son observadores, como siempre les digo, si son perspicaces, se darán cuenta que acá lo que yo tengo es, ¿qué es lo que tengo acá? Un sistema de 2 por 2, ¿no es cierto? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero que son ecuaciones cuadráticas, o sea, tienen x cuadrado y y cuadrado. Por lo tanto, me tendrán que dar más de una solución, como mínimo dos soluciones. El gran problema es que resolver este tipo de ecuaciones siempre va a conllevar el tema de despejar raíces, y eso es muy complicado a veces. Para este tipo de ecuaciones hay que usar trucos. Por ejemplo, acá yo observo un poco la ecuación y me doy cuenta de lo siguiente y digo, acá hay un truquito que yo podría hacer. Yo me voy a inventar una tercera ecuación, aparte de estas, porque lo lógico sería, por ejemplo, usando el método, existen 5 métodos, ¿no es cierto?, para resolver sistemas. Igualación, sustitución, bueno, sustitución y igualación es lo mismo, en realidad. Igualación, sustitución, matrices, sumas, restas, etc., ¿no? Pero si yo despejo de acá, igual que al rato voy a despejar y, por ejemplo, despejo de esta ecuación, con raíces más y menos, y reemplazo acá, y se vuelve complicado. Se podría hacer también, pero yo voy a hacer algo muy simple porque aquí veo x cuadrado más y cuadrado en ambos. Entonces yo voy a hacer un truquito, voy a restarlo miembro a miembro. Resto.
Entonces diré, x cuadrado menos x cuadrado, 0, pues. Y cuadrado menos y cuadrado, 0. Simplemente me quedará r cuadrado menos 2rx. O sea, r cuadrado menos 2rx igualado a 0. ¿Sí? Y lo igualo. ¿Y qué tendré? 2rx será igual a r cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a r cuadrado. ¿Sí? Lo traigo a este lado. O directamente esto simplemente podría haberlo traído aquí directo y esto lo hubiese dejado ahí, ¿no? Bueno, indistinto. Eso sería este paso directamente. Sobre 2r. Y de acá una r se va a anular con un r y va a quedar que x es igual a 2r pasa a dividir, como digo, 2r pasa a dividir y aquí tengo r cuadrado, entonces x es igual a x es igual a r medios. O sea, x será la mitad del radio. Lo cual es correcto en el gráfico, se nota, ¿no? Que se están cortando a la mitad. O sea, esta distancia de aquí a aquí será r medios. Si esto es r, es r medios. Se nota al tiros. El problema está en el eje y ahí ya no va a ser tan interesante. Una vez que tengo x, lo reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones y obtengo y. Creo que la más fácil será reemplazar en esta ecuación. En la primera ecuación. Entonces yo tendría que decir, entonces aquí tenemos el corte, x igual a x cuadrado dice que es, x en realidad es r medios, o sea, r medios al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. O sea que tendré que r cuadrado sobre, se reparte, ¿no? R cuadrado sobre 4 y ya les he dicho que solo una vez hago con todos los lujos. Después ya, una vez les explico con lujo de detalle. Después es directo. R cuadrado sobre 4 es igual, así, despejo y cuadrado, será igual a ¿cuánto? A r cuadrado menos r cuadrado sobre 4. Si factorizo r cuadrado voy a tener 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto en realidad es 4 cuartos menos un cuarto. Y eso es 3 cuartos, ¿no es cierto? Esto pasa al otro lado como raíz. La raíz de r cuadrado. Aquí ya les decía 4 cuartos, 4 menos 1, 3 cuartos, ¿no? O sea, raíz de 3 cuartos. Si lo ordeno, esto en realidad va a quedar así. 3r sobre 4. Y la raíz de eso es igual a ¿cuánto? Ojo que la raíz tiene dos signos, ¿eh? Por eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Más menos. Dos signos. Siempre deberemos tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces esto quedará como, aquí hay r cuadrado. Es r cuadrado, ¿eh? Ojo. Muy importante eso, es r cuadrado. Y acá de la raíz puede salir 2 y r. Entonces va a quedar raíz de 3r sobre 2. De esta manera va a quedar. Más y menos. Esa es la distancia en y. O sea, esta distancia es raíz de 3r sobre 2, que no es exacto. ¿Ya? Y se comprueba, ¿no? Más y menos, ¿no? Positivo y negativo acá, ¿no? O sea, negativo hacia abajo. Entonces, en otras palabras, tengo dos puntos, ¿no? Dos puntos que se cortan. El P1, que es en x r medios, y... caramba. Y raíz de 3r sobre 2. Y el punto P2 de corte entre ambas será r medios igual, ¿sí? Es la misma distancia, ¿no? R medios y menos raíz de 3r sobre 2. Raíz de 3r sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 ya me da la idea de que son 60 grados. Y como que 60 grados es el ángulo que debe haber acá. Acá 120. Y esto, creo que el ángulo, si no me recuerdo el problema, creo que el ángulo es 90. Ya lo vamos a ver. Bien. Una vez hecho esto, todo esto, chicos, no corresponde, en realidad, no estamos aplicando lo que estamos en la parte de
de la derivación. Todo esto es álgebra y geometría analítica, pero es una parte que sí o sí tenemos que hacer. Se dan cuenta que la parte aplicativa de lo que estamos haciendo, que es derivación, es lo más cortito y sencillo. Una vez que ya conozco los puntos, si son observadores, como siempre les digo, el punto que me interesa es este, ¿no? Con positivos, X positivo y Y positivo. Ese punto me interesa. Con el punto acá daría lo mismo, porque el ángulo sería el mismo. Entonces yo analizaré, este punto es el que voy a usar, el punto P1, ¿ya? Ahora recién aplico lo que yo necesito saber. Si se dan cuenta, mis ecuaciones no están dadas en forma explícita, sino en forma implícita. Entonces yo debería aplicar derivación implícita para encontrar las pendientes, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar la primera circunferencia. Entonces voy a hallar, lo voy a denominar Y1, ¿eh? Y1, para no confundir. Porque M1, sabemos que será la derivada de la primera, nos lo voy a llamar Y1. ¿Y cómo encuentro esto? Porque tengo que hacer derivación implícita, ¿no es cierto, chicos? Entonces, no puedo hallar directamente. Por derivación implícita yo diré, aquí vamos a hacer otro corte por si acaso, y yo deberé cómo resolver esto. La derivada será, no voy a explicarles cómo hacer derivación implícita, para esto, si no recuerdan cómo hacer la derivación implícita, pueden pasar al anterior video, que es donde está la parte de derivadas. Entonces, por derivación implícita yo diré, derivando esto en forma implícita, 2x más 2y por y', la derivada de r es constante, entonces es 0. La derivada constante es 0. Esto se elimina con esto. ¿Y qué queda? Despejando y' quedará, o sea que es y1' en realidad. Despejando de acá quedará, esto es y1, menos x, aquí no. Este x pasa con negativo y este y pasa a dividir. Menos x sobre y. ¿Sí? Pasa al otro lado miembro en 0. ¿Sí? Menos, y este pasa a dividir, los dos se han eliminado y el y pasa correcto. Ahora para el segundo miembro, para M2, entonces ¿cómo será esto? Para M2, vamos a hacerlo con rojo para que no parezca que es la misma función. Para M2, de igual manera, derivando implícitamente yo diré 2x, derivando en forma implícita, 2x, 2y por y', regla de la cadena, ¿no? O sea, derivada de su argumento, y' igual a 2r. La derivada de x1 igual a 2r. Entonces aquí quedará 2 se simplifican. Simplemente quedará y' como, que eso es m2, ¿no? y2, digamos. Y es según y' de y2'. Derivada. Pasar al otro lado como r positivo menos x negativo, r menos x sobre y que está dividido. R menos y, correcto. Haciendo una revisión rápida. Correcto. Ya tengo las dos. ¿Qué es lo que he obtenido con esto? Ojo, ojo. Lo que he obtenido son las pendientes de ambas rectas. La pendiente es la tangente del ángulo que forma, ya sabemos. He obtenido las pendientes. ¿Sí? La pendiente de L1 y la pendiente de L2. Pero todavía no están evaluadas. Tengo que evaluar en un punto. Por eso hemos hecho este análisis, hemos resuelto fallar estos puntos. Yo debería analizar en un punto para poder analizar. Entonces, necesito borrar esto. Necesito borrar esto. A ver. ¿Cómo haré? Lo más lógico será borrar este procedimiento. Y este pedacito. Los puntos los vamos a mantener ahí. Las ecuaciones no, porque las ecuaciones están aquí arriba, no hay lío. ¿Sí? No, esto fuera bueno ya. Este pedazo que también es parte algebraica que no nos interesa. Los puntos los vamos a mantener ahí. ¿Ya? Bueno, es más, lo podríamos copiar acá. El punto P1 que requerimos es
R medios. Y esto es raíz de 3 sobre 2R, ¿no es cierto? Positivo. La parte positiva vamos a decir que nos interesa. Raíz de 3R sobre 2. ¿Listo? Esto lo podemos borrar con nuestro útil trapito. Bien. Ahora, evaluamos Y1', ¿sí? O sea, directamente M1 será, o sea, Y1' evaluado menos X sobre Y, entonces. Para nosotros X, ¿cuánto vale? X vale R medios. Y Y vale raíz de 3R sobre 2. Esto lo vamos a escribir, bueno, chiquitito así, R sobre 2. R se va a simplificar con R. 2 sobre 2 igual. Y va a quedar simplemente 1 sobre raíz de 3, ¿no? ¿Se dan cuenta? 1 sobre raíz de 3 quedará. ¿Ya? 1 sobre raíz de 3. Pero hemos dicho que nunca se debe dejar con otro color. Con otro color. Nunca se debe dejar raíces, o sea, números racionales en los denominadores. Entonces se racionaliza y se convierte a un número que no sea irracional. ¿Será? 1 sobre raíz de 3 se convierte en raíz de 3 sobre 3. Porque raíz de 3 por raíz de 3 será raíz de 3 al cuadrado. Y el cuadrado con la raíz se va. Lo mismo para M2. M2 dice R menos X. ¿Cuánto vale X para nosotros? Tenemos que analizar en el mismo punto ambas rectas. Porque ese punto pertenece a ambas rectas y a ambas circunferencias. Es el punto de intersección. R medios acá. R menos X, o sea, R menos R medios. Sobre Y. Y aquí estamos olvidándonos de algo. Por eso me gusta poner el color rojo porque se me olvida. Esto es negativo, chicos. Es menos X sobre Y. Ojo, ojo. Acá el R es positivo. No, está bien ahí. Acá es menos R. Entonces acá será menos y menos. Menos raíz de 3 sobre 3. Nos estamos olvidando de este pequeño detalle. Menos. Acá quedará raíz de 3 R sobre 2. Operando esto, R menos R medios, o sea, en realidad es 2R sobre 2. 2R menos R será R. Entonces esto es R medios. ¿Ya? Un entero menos un medio, ¿no? Esa es la idea. Raíz de 3R sobre 2. De igual manera, este R se va con este R. R menos R medios, R medios, ¿no es cierto? R, 2 y 2. Y queda lo mismo. M2 ¿a cuánto es igual? Pero con distinto signo. Ese es el pequeño detalle, ¿se dan cuenta? Este es menos raíz de 3 sobre 3 y este será positivo. 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3. ¿No es cierto? Solo que este es negativo y este es positivo. ¿Sí? Pues bien. Ahora, dos rectas perpendiculares, ¿cuánto forman? A ver, déjenme acordarme. Dos rectas perpendiculares forman lo contrario negativo del otro. 1 sobre raíz de 3. Raíz de 3, no serán perpendiculares. Bien, entonces, ahora todo este análisis, ¿para qué? Para aplicar este pequeño detalle, ¿no? Que tengo. ¿Qué dice, no? La tangente de teta dice que es M1 menos M2. ¿Sí? M1 menos M2. O M2 menos M1 de cualquier. Eso tiene que ver con el
con cuál ángulo estemos encontrando, chicos. O sea, con el más ancho, el más grande, ya se van a dar cuenta por qué. Con sal negativo y positivo. Pues muchas veces eso es el valor absoluto. Eso es el valor absoluto para obtener el ángulo menor. Porque dos rectas que se cortan, si por ejemplo se diera así, este es el ángulo pequeño, que es menos de 90 grados, y este es el ángulo más grande, que es más de 90 grados. Porque tienen dos ángulos que forman, ¿no? Este es igual a este y este es igual a este, ¿no? O sea, alternos internos, etcétera, etcétera. Ángulos entre rectas. Eso es geometría, ¿no? M1 menos M2. M1 para nosotros es, a B en este caso va a ser, era M2 menos M1. Debemos usar M2 menos M1. Pues, por cuestión del gráfico es esto. Esto puede ser M2 menos M1, como les decía hace rato. M2 menos M1, para que sea posible, para encontrar el ángulo más pequeño. ¿Ya? Esa es una corrección de... Es simple por el gráfico. Si este yo lo hubiera llamado alfa y este beta, entonces esto hubiera generado esto. O sea, simplemente no es un error. Usamos M2 menos M1, para que sea positivo, ¿ya? Entonces quedará raíz de 3 sobre 3 menos, como dije, ¿no? M1, pero M1 es menos también, menos raíz de 3. O sea, aquí será menos raíz de 3 sobre 3. Ojo, ahí, porque si no sería 0. Y la tangente de 0 es, a ver, 0 todo, si saldría 0, todo sería 0. La tangente de 0, ¿cuándo da 0 la tangente? Cuando el ángulo es 0. O sea, en otras palabras, la cotangente de 0 es 0. O sea, sería para un ángulo, dos rectas para un ángulo 0. O sea, significa que serían dos rectas que son paralelas, que no se cortan. Porque el concepto de paralelismo dice son dos rectas que se cortan en el infinito. ¿Ya? Pero en este caso no, hay que tener cuidado, ¿no? Esto menos esto, ¿no? O sea, 1 más M1 por M2. Raíz de 3 sobre 3 por menos raíz de 3 sobre 3. Ojo, los signos, por eso los signos son tan importantes. Por eso me di cuenta que me estaba olvidando de este detalle, ¿no? Se nos iba a pasar ese detalle. Porque acá del gráfico bien podemos dar cuenta que no son dos rectas paralelas, ¿no? No son dos rectas paralelas. Por lo tanto, esto simplemente será menos por menos da más, o sea, duplicar esto más esto, ¿no? O sea, dos veces. 2 raíz de 3 sobre 3. Y abajo tendremos, ¿qué tenemos abajo? 1 más, aquí, raíz de 3 más por menos da menos, será menos, da menos, raíz de 3 por raíz de 3 queda, esto va a quedar un tercio directamente, ¿ya? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, simplemente, ¿no? Y 3 por 3 es 9, y simplifico 3, 1, un tercio. Entonces la tangente de θ será 2 raíz de 3 sobre 3 sobre un tercio. Y un tercio de acá, un tercio. Perdón, aquí estamos mal. Un tercio más 1, ¿no? 1 más 1, no. Con rojo para que se note. 1 menos un tercio en realidad, ¿no? 1 menos un tercio. 1 menos un tercio será 2 tercios, ¿no? O sea, porque 1 puede ser 3 tercios. Esto es 1, ¿no? 3 menos 1, 2. 2 tercios. Directamente serán 2 tercios. Si son observadores, se darán cuenta. 2 con 2 se va y 3 se va con 3. Álgebra. Y simplemente quedará raíz de 3. ¿Sí? Simplemente quedará raíz de 3. Medios, convenios, extremos con extremos, como quieran, las reglas del álgebra. Y les aseguro que raíz de 3 o es 120 o es 60. Una de dos. Si era menos raíz de 3 iba a ser 120. Si es raíz de 3, 60. Bueno, eso es porque yo conozco de memoria las reglas, las calculadoras matemáticas, digamos, ¿no? Pero si obtenemos para eso está la útil y poderosa calculadora, ¿sí? Nuestra útil y poderosa calculadora. Muchos me preguntaban qué calculadora es esta de esto, porque no es normal. Esta es una Texas Instrument, ¿sí? Una Texas Instrument. La última Texas Instrument,
La n spire cx2. ¿Ya? Bien, estamos calculando. Nos piden hallar el arco tangente, ¿sí? El tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, porque lo que corresponde aquí es hacer lo siguiente, ¿no? Tita será, bueno, aquí abajito, mejor. Teta es, el tangente pasa al otro miembro como arco tangente, ¿no es cierto? O sea, tangente a la menos 1 dicen los calculadores. El arco tangente de raíz de 3 debo hallar, ¿no es cierto? Para hallar el ángulo. O sea, ¿con qué ángulo existe que al hallar la tangente me dé raíz de 3? Esa es la idea, ¿no? El arco tangente de raíz de 3. ¿Sí? Y eso es pi tercios, ¿no? Pi tercios. ¿Por qué me bota la calculadora? Porque están radianes mi calculadora, es simbólico más. Pero fácilmente podría ser. ¿Cuánto es pi tercios? Pi tercios. ¿Cuánto es pi tercios para ustedes? Pi tercios, o sea, generalmente manejamos, no manejamos radianes, manejamos en grados, ¿no? En grados será pi tercios. Eso siempre es igual de 3, ¿no? Si pi es igual a 180, entonces si divido entre 3, pi dividido entre 3, o sea, 180 entre 3, 60, ¿no? O sea, pi tercios es 60 grados. Bien. En cuanto, eso yo ya lo sabía, en cuanto reordené el sistema y apareció este raíz de 3, dije, raíz de 3 sobre 2, 60 grados. Entonces, el ángulo que forma acá es 60 grados. Pero ojo, si analizábamos M1 menos M2 y lo hacíamos con negativo, ¿no? Eso lo podemos ver en la calculadora. Si analizáramos con negativo, porque saldría negativo, ¿no? Si hiciéramos al revés, M1 menos M2 sería menos raíz de 3, ¿sí? Menos raíz de 3, menos M2, que sería raíz de 3, entonces quedaría aquí menos 2 raíz de 3 sobre 3, y todo se mantendría hasta aquí a llegar a menos raíz de 3 negativo. Y eso sería para menos raíz de 3, 60, menos 60, el otro ángulo, ¿no? El de 160. A ver, la tangente de 2 pi tercios, ¿cuánto me da? La tangente de 2 pi tercios. 2 por pi tercios. 2 por pi tercios me da menos raíz de 3. O sea, lo que quiero decirles, ¿no? Tratar de que esto siempre sea positivo es la idea. Si como ahora les sale al revés por el ángulo que sea que tomen, les sale negativo, valor absoluto y lo vuelven positivo, a eso me refiero. Porque con el negativo estaríamos hallando este ángulo que es de 120. Y el que hemos hallado es este ángulo que es de 60 grados. Pi tercios, y esto es 2 pi tercios. ¿Por qué? Porque todito, o sea, una línea, todo esto vale 180, porque de aquí a aquí vale 90, y de aquí a aquí vale 90. 90 más 90, 180. En línea recta, 180. Ahora, toda una vuelta vale 360 grados, que es 2pi. ¿Cierto? Bien, un ejemplo, en realidad ese ejemplo es sencillito, solo que lo que lo hace un poco largo es la parte que había que obtener el punto interceptar, explicarles el concepto, etc. Bueno, creo que con este ejemplo grande y el anterior pequeñito que hemos hecho, quedaría totalmente aclarado la aplicación de esta parte, este subtítulo que sería la aplicación de las derivadas o de la derivación al análisis de curvas, a la geometría analítica, análisis de curvas, ¿sí? Bien, borramos esto y continuamos con el siguiente subtítulo.